Parte uno. En las primeras luces de la mañana, cuando el sol apenas rozaba el horizonte y el mar se extendía como un espejo infinito, Paul Sturges despertó con la sensación de que aquel viaje a México marcaría un antes y un después en su vida. Ingeniero de una compañía petrolera, llevaba consigo no solo documentos y proyectos, sino también a su familia, su esposa Inés y sus dos hijos, Tommy y Audrey. El viaje tenía un aire extraño, a medio camino entre vacaciones y responsabilidad profesional. Paul había prometido a su empresa supervisar una plataforma petrolera llamada El Diamante, situada frente a la costa de Baja California, y decidió que sería una buena ocasión para combinar trabajo y descanso con los suyos. El pueblo costero al que llegaron, Santa Rey, parecía detenido en el tiempo. Las calles polvorientas, las casas de colores desvaídos y las barcas que dormían en la orilla transmitían la sensación de un lugar que había conocido mejores épocas. Los lugareños recibieron a la familia con sonrisas corteses, aunque en sus miradas se adivinaba algo de recelo, como si guardaran un secreto demasiado pesado para compartir con los visitantes. Inés, de espíritu sensible, percibió de inmediato aquella atmósfera. Observaba las tiendas semivacías, los muros pintados con grafitis que hablaban de advertencias y de figuras marinas misteriosas. Una y otra vez se repetía la imagen de un enorme tiburón negro, dibujado con trazos apresurados pero intensos. Los niños, sin embargo, lo tomaron como un juego. Audrey sacaba fotos con su móvil, mientras Tommy imitaba el movimiento de un pez gigante nadando en el aire. Paul intentaba mantener el entusiasmo. Se decía a sí mismo que nada tenía de extraño. Los pueblos portuarios siempre estaban llenos de leyendas, y lo importante era cumplir con la visita a la plataforma. En el pequeño muelle lo esperaba un viejo barquero de aspecto cansado que se presentó como Chato. Su piel curtida por el sol y la mirada profunda revelaban años de experiencia en aquellas aguas. «Señor Sturges», dijo con voz grave, «no es buen momento para visitar el Diamante. El mar anda inquieto y hay cosas que mejor dejar en paz». Paul sonrió pensando que solo era superstición. Con amabilidad explicó que debía cumplir órdenes y que su estancia sería breve. Chato negó con la cabeza, pero finalmente aceptó llevarlos. Mientras acomodaban el equipaje en la lancha, Inés notó cómo algunos pescadores observaban la escena desde lejos y murmuraban entre ellos sin quitar la vista de la familia. La travesía comenzó tranquila. El mar se extendía azul y sereno, y el cielo despejado parecía invitar a un día perfecto. Tommy y Audrey se turnaban para mirar por los binoculares que Paul había traído, emocionados con la idea de ver delfines o alguna ballena. Inés trataba de sonreír, aunque en su interior la inquietud no cesaba, la sensación de que algo invisible los vigilaba desde el fondo del océano. A medida que se acercaban a la plataforma, el paisaje se transformó. La estructura de acero emergía del agua como un coloso oxidado, con torres que alguna vez habían brillado y ahora se veían desgastadas, casi fantasmales. No había señales de actividad humana, ni ruidos de máquinas, ni voces de trabajadores. Solo el viento y el crujir metálico de la construcción al mecerse ligeramente sobre el oleaje. «¿Dónde está la tripulación?», preguntó Inés en voz baja. Paul frunció el ceño. Algo no encajaba. Según los informes, debía haber al menos una docena de personas en servicio. La plataforma parecía abandonada, como si hubiese sido olvidada por el mundo. Chato los miró con seriedad. «Les dije que este lugar ya no es seguro. Nadie quiere venir aquí». Cuando subieron a la estructura, el silencio era aún más sobrecogedor. Pasillos desiertos, puertas entreabiertas, señales de que alguien había partido con prisa, tazas olvidadas, herramientas en el suelo, ropa colgando de un gancho. Audrey fotografiaba todo con ojos curiosos, mientras Tommy se aferraba a la mano de su madre. De pronto, una figura apareció en la distancia. Era un hombre de barba crecida y aspecto desaliñado, con ropa rota por el uso y la sal marina. Se llamaba Junior y dijo haber trabajado allí hasta que todo cambió. Su voz transmitía un cansancio infinito, como si llevara meses en soledad, resistiendo en aquella mole metálica. «El mar nos castigó», explicó. «La compañía abrió heridas que no debió abrir,
Y ahora nadie está a salvo. Paul quiso obtener más detalles, pero Junior solo repetía frases enigmáticas, hablando de un ser oscuro, una sombra inmensa que rondaba las aguas. La familia se instaló en una de las salas de descanso. El ambiente era denso, cargado de humedad y salitre. Inés trataba de mantener la calma por sus hijos, aunque percibía que aquella visita se había transformado en una prueba inesperada. El ingeniero, acostumbrado a cálculos y planos, se encontraba de pronto frente a algo que no podía medir con números: el temor de los marineros, los grafitis del tiburón negro, la desaparición de la tripulación. Al caer la tarde, el cielo comenzó a cubrirse de nubes. El mar, que por la mañana había sido un espejo sereno, se agitaba ahora con olas cada vez más altas. El viento golpeaba los ventanales y hacía vibrar la estructura como si un gigante la zarandeara desde el fondo. En medio de esa agitación, Tommy gritó al ver una sombra moverse bajo el agua. Todos se asomaron por la barandilla. Allí abajo, deslizándose con una majestad inquietante, apareció la silueta de un tiburón de proporciones descomunales. Su piel, oscura como la noche, lo hacía casi invisible, salvo cuando emergía un reflejo fugaz al rozar la superficie. «Es el demonio negro», susurró Junior con ojos desorbitados. «Viene por nosotros». El corazón de Inés se aceleró. Sintió un impulso de proteger a sus hijos, de sacarlos de allí cuanto antes. Paul, sin embargo, intentó conservar la calma. Pensó que quizá era una exageración, que la imaginación podía agrandar cualquier visión en medio del temor. Pero en lo más profundo de sí mismo, supo que aquello no era un tiburón cualquiera. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. La familia comprendió que no podrían abandonar la plataforma con facilidad. La lancha de Chato había desaparecido, arrastrada por la fuerza del mar. Solo quedaban ellos, Junior, y la inmensidad del océano dominada por la sombra del tiburón. Mientras la noche se cerraba sobre el horizonte, Inés abrazó a sus hijos, y Paul se quedó mirando las luces parpadeantes de la plataforma, consciente de que su viaje se había transformado en una lucha por descubrir la verdad y mantener con vida a quienes más amaba. Y allí, en medio de la oscuridad, se escuchó un golpe sordo contra los pilares de acero, como si algo gigantesco reclamara lo que le pertenecía. Parte 2. La noche cayó sobre la plataforma como un manto denso. El viento ululaba entre las vigas y cada rincón parecía susurrar advertencias. Paul trataba de pensar con claridad. Debía encontrar alguna radio, algún sistema de comunicación que aún funcionara. Caminó por los pasillos oscuros, iluminándose con una linterna que encontró en una caseta, mientras Inés y los niños permanecían cerca de Junior. La voz del mar se mezclaba con el crujido del metal. De vez en cuando un golpe sordo resonaba desde abajo, como si la estructura entera temblara bajo un peso invisible. Paul alcanzó la sala de control. Allí encontró monitores apagados, interruptores oxidados y un panel que alguna vez había sido el corazón de la operación. Intentó encenderlo, pero la energía apenas daba para iluminar algunas luces rojas intermitentes. La radio estaba muerta. Mientras tanto, Inés se sentó con sus hijos en un sofá cubierto de polvo. Tommy preguntaba si podrían regresar pronto a casa. Audrey intentaba consolarlo con historias, diciendo que todo sería una aventura para recordar. Junior observaba en silencio, sus ojos reflejando algo más que miedo, un conocimiento que no se atrevía a expresar del todo. «Ese ser no es un simple animal», murmuró de pronto. «Es un guardián. Ha estado aquí desde antes que nosotros, desde antes de que llegara la primera máquina a perforar estas aguas». Inés frunció el ceño. «¿Un guardián?». Junior asintió lentamente. «El mar tiene memoria, y cuando lo hieren, responde». Las palabras resonaron en la mente de Inés. Recordó las miradas de los pescadores en el pueblo, los murales con la figura del tiburón negro, las advertencias del barquero. Todo parecía encajar en un rompecabezas oscuro. El pueblo sabía que la plataforma había despertado algo que debía permanecer dormido. Paul regresó poco después con el gesto cargado de tensión. «No hay radio, no hay forma de pedir ayuda».
Tendremos que esperar hasta que el mar se calme y encontremos un bote. Nadie respondió. La certeza de que no estaban solos en aquel inmenso océano pesaba demasiado. Pasaron las horas entre susurros y silencios. El sonido del mar golpeando los pilotes se convirtió en una especie de reloj que marcaba la espera. Audrey se durmió en el regazo de su madre. Tommy luchaba por mantenerse despierto, aferrado al brazo de Inés. De repente un rugido metálico recorrió la plataforma. Algo enorme había embestido los cimientos. El suelo vibró, las lámparas colgantes se agitaron y un eco profundo ascendió desde las profundidades. Inés abrazó a sus hijos mientras Paul corría hacia la barandilla. Allí lo vio. Una silueta inmensa emergió parcialmente bajo la espuma. El tiburón, negro como la medianoche, con un tamaño que desafiaba la lógica. Se deslizó alrededor de la plataforma con lentitud, como un soberano inspeccionando su reino. Paul sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era un simple depredador. Era como si el océano hubiera dado forma a una criatura para recordarles a los hombres que no eran dueños de todo. Pasaron las horas entre susurros y silencios. El sonido del mar golpeando los pilotes se convirtió en una especie de reloj que marcaba la espera. Audrey se durmió en el regazo de su madre. Tommy luchaba por mantenerse despierto, aferrado al brazo de Inés. De repente un rugido metálico recorrió la plataforma. Algo enorme había embestido los cimientos. El suelo vibró, las lámparas colgantes se agitaron y un eco profundo ascendió desde las profundidades. Inés abrazó a sus hijos mientras Paul corría hacia la barandilla. Allí lo vio. Una silueta inmensa emergió parcialmente bajo la espuma. El tiburón, negro como la medianoche, con un tamaño que desafiaba la lógica. Se deslizó alrededor de la plataforma con lentitud, como un soberano inspeccionando su reino. Paul sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era un simple depredador. Era como si el océano hubiera dado forma a una criatura para recordarles a los hombres que no eran dueños de todo. Junior se acercó y murmuró: «Él no se irá. Espera». «¿Qué espera?», preguntó Paul. Junior bajó la mirada. «Que paguemos». El silencio se volvió insoportable. La familia comprendió que estaban atrapados en un juego sin reglas, con un adversario imposible de controlar. Al amanecer, la calma engañosa del horizonte devolvió un poco de esperanza. Paul decidió explorar más a fondo la plataforma. Encontró documentos, reportes técnicos y mapas de perforación. Descubrió que su empresa había ignorado advertencias sobre la fragilidad del ecosistema. Habían perforado más de lo debido, contaminando aguas sagradas para los locales. Comprendió entonces que lo que Junior decía no era pura superstición. El diamante había abierto una herida en el mar, y aquel tiburón era la manifestación viva de la respuesta. Mientras tanto, Inés trataba de mantener ocupados a los niños. Les hablaba de recuerdos felices, de paseos en parques, de tardes soleadas en casa, pero su voz temblaba y en sus ojos brillaba la preocupación. De pronto un fuerte golpe sacudió la plataforma. Esta vez no fue solo un movimiento. Una de las escaleras exteriores se desprendió y cayó al agua con estrépito. El tiburón apareció de nuevo nadando en círculos, como si celebrara haber arrancado un pedazo de la estructura. Paul regresó corriendo con un plan improvisado. «Hay un bote de emergencia, pero está asegurado en la parte baja de la plataforma. Si logramos llegar hasta allí, podríamos escapar». Junior negó con la cabeza. «Ese ser no dejará que lo hagan». Pero Paul no estaba dispuesto a rendirse. La idea de sus hijos atrapados allí lo impulsaba a actuar. Decidió esperar a que el tiburón se alejara para intentarlo. El mediodía trajo un respiro. El mar se tranquilizó por unas horas, y la sombra desapareció de la superficie. Paul bajó por una escalera con la linterna en la mano, mientras Inés lo miraba desde arriba con el corazón en un puño. Alcanzó la plataforma inferior, donde encontró el bote naranja, sujeto con cadenas. Se inclinó para liberarlo cuando un destello oscuro se movió bajo el agua. El tiburón emergió con una fuerza indescriptible, levantando una ola que casi arrastró a Paul.
Este logró sujetarse al borde metálico mientras el agua salpicaba con furia. El bote se balanceó y una de las cadenas se rompió, pero el animal desapareció de nuevo en las profundidades, como un espectro. Paul subió jadeando hasta donde estaba su familia. «Es imposible», dijo con la voz rota. «Sabe lo que hacemos. Nos observa». Inés lo abrazó en silencio, consciente de que su fortaleza también comenzaba a quebrarse. La tarde avanzó entre dudas y temores. Junior relataba historias de antiguos pescadores que hablaban del demonio negro como un espíritu ancestral, invocado cuando los hombres abusaban del mar. Según él, la única salida no era escapar, sino reconocer la culpa y buscar redención. Paul, criado en la lógica de la ciencia, rechazaba aquella idea. Pero en su interior empezaba a sentir que la explicación racional se desmoronaba frente a lo que estaban viviendo. Esa noche las estrellas apenas lograban atravesar las nubes. La familia intentaba descansar, pero el constante golpeteo del agua contra la estructura mantenía a todos en vilo. Inés, mirando a sus hijos dormidos, se preguntó si lograrían regresar alguna vez a la normalidad. Entonces, un estruendo aún más fuerte sacudió la plataforma. Una barandilla se partió y parte del suelo crujió peligrosamente. Paul corrió a sostener a Inés y a los niños. Desde abajo el rugido del mar parecía un lamento profundo, como una advertencia final. El demonio negro no estaba dispuesto a dejarlos marchar. Parte 3. El amanecer del tercer día llegó envuelto en un silencio extraño. El mar parecía contener la respiración, como si todo el océano aguardara un desenlace inevitable. En la plataforma, la familia Sturges despertó con el cuerpo cansado y la mente saturada de pensamientos. Paul apenas había dormido. Su rostro reflejaba la carga de la responsabilidad y el peso de secretos que comenzaba a comprender. Junior, sentado en un rincón con la mirada perdida, murmuraba oraciones en voz baja. Había crecido escuchando las historias de los ancianos del pueblo, y ahora sentía que cada palabra se confirmaba ante sus ojos. Inés lo observaba con atención. Aunque sus relatos parecían fantasiosos, había en ellos una verdad que se respiraba en el ambiente, un eco antiguo que resonaba más allá de la lógica. Paul reunió a su familia en la sala principal. «Tenemos que pensar con calma», dijo con tono firme, aunque su voz mostraba grietas. «No podemos quedarnos aquí esperando. Si seguimos quietos, esta plataforma no resistirá mucho más». Inés, agotada pero serena, lo miró directamente. «¿Y qué propones? El bote de emergencia no funcionó, y ese ser no nos deja movernos». Paul respiró hondo. «Si no podemos escapar, quizá debemos entender qué quiere». Las palabras sorprendieron incluso a él. El ingeniero, que siempre había confiado en cálculos y planos, se escuchaba hablar de manera casi espiritual. Era como si poco a poco aceptara que lo que lo rodeaba no era solo un desafío físico, sino algo más profundo. Mientras discutían, Audrey encontró un viejo cuaderno entre las pertenencias abandonadas en una mesa. Lo abrió con curiosidad y descubrió anotaciones de uno de los trabajadores desaparecidos. Las páginas hablaban de ruidos extraños en el mar, de visiones nocturnas de un tiburón enorme que rondaba la plataforma y de la creciente sensación de estar vigilados. En los márgenes alguien había dibujado símbolos antiguos, semejantes a los que habían visto en los murales del pueblo. «Mira esto», dijo la niña mostrando el cuaderno a su madre. Inés lo hojeó con cuidado. Había frases entrecortadas que parecían casi plegarias, como si los trabajadores hubieran comprendido demasiado tarde la magnitud del peligro. Al final, una anotación en mayúsculas resumía la angustia del autor. «El mar quiere que lo respetemos, si no, vendrá por nosotros». Paul apretó el cuaderno en sus manos. Empezaba a darse cuenta de que su empresa había ignorado advertencias no solo técnicas, sino también culturales. Habían abierto pozos en lugares considerados sagrados, destruyendo un equilibrio invisible. Y el resultado estaba allí, nadando bajo ellos,